John Travolta prometió que nunca volvería a amar tras la muerte de Kelly Preston. Durante 4 años cumplió su promesa. Pero en abril de 2024, algo cambió en un set de filmación. El actor de 70 años conoció a alguien que lo hizo romper su promesa. Sus hijos le rogaron que aprovechara la oportunidad. Sus amigos decían que Kelly querría esto, pero la mujer que lo cambió todo no era quien nadie esperaba. Y lo que sucedió después conmocionó a Hollywood más que cualquiera de sus escándalos anteriores. Mi sueño era hacerlo en el cine, así que ustedes estarían mejor que yo para responder a esa pregunta. ¿Qué crees que es John Travolta? Nació el 18 de febrero de 1954 en Englewood, Nueva Jersey. Su vida familiar distaba mucho de ser tranquila. Era el menor de 6 hermanos. Su padre Sam tenía un taller de neumáticos y trabajaba largas y duras jornadas para poder alimentar a la familia. Su madre Helen soñaba con ser una estrella y ya había participado en pequeños programas de radio y actuaciones teatrales. Ella presionó a todos sus hijos para que se dedicaran a la actuación usando los trucos que había aprendido persiguiendo su propio sueño que se desvanecía. Su pequeña casa siempre era ruidosa. No había privacidad y John compartía habitación con 2 hermanos. La vida era caótica y bulliciosa, pero eso le enseñó a manejar la presión desde pequeño. Aprendió a destacar incluso en medio del caos. A los 16 años, Travolta tomó una decisión que dejó a todos atónitos. Un frío día de noviembre de 1970, entró en la escuela y anunció que la abandonaba. Llevaba meses ahorrando dinero saltándose comidas y yendo andando al trabajo en lugar de coger el autobús. Tenía $150 y un plan. Esa noche se lo contó a su familia durante la cena. Su padre tiró la taza de café. Su madre lloró durante 3 días. Sus hermanos le rogaron que se quedara, pero Travolta ya había comprado un billete de ida a Nueva York. El 12 de diciembre preparó una maleta con algo de ropa y una copia del manual del estudio de actuación. Se marchó tan rápido que pegó el código de su taquilla en el espejo para que su hermano la vaciara. En Nueva York las cosas no mejoraron. Travolta pasó 8 meses recibiendo rechazos. Sobrevivía a base de perritos calientes baratos y se aferraba a la esperanza. Un día de agosto, 1971, mientras lavaba la ropa, oyó a 2 actores hablar de una audición para Grisha. Nunca había visto la obra. Aún así mintió y dijo que sí. Su audición duró 4 minutos, pero su energía cautivó al director. Consiguió el papel de encargado en la compañía de gira. Durante los siguientes 11 meses, viajó a 47 ciudades y realizó 312 espectáculos. Ganaba $185 a la semana, más de lo que jamás había visto. Ese trabajo le abrió las puertas de Broadway, donde protagonizó Over Here junto a las Andrews Sisters. Al principio no les convenció del todo, pero tras el estreno quedaron convencidos. En 1974, Travolta volvió a arriesgarse. Se mudó a Hollywood. Tenía $847, un Oldsmobile destartalado y ningún contacto. El coche se averió 2 veces en el camino. Al llegar dormía en aparcamientos y se duchaba en un gimnasio por $3 al día. Su primer trabajo fue interpretando a una víctima de accidente inconsciente en la serie de televisión Emergencias. Le pagaron $75 por 47 segundos en pantalla. Luego, llegó un pequeño papel en The Rookies. Las cosas iban mal. Su gran oportunidad llegó inesperadamente. Acababa de salir de una audición fallida cuando lo llamó su agente. Un director de casting necesitaba a alguien para una nueva serie. Travolta llegó corriendo al otro lado de la ciudad con 23 minutos de retraso y con la ropa equivocada. Consiguió el papel de Vinnie Barbarino en Welcome Back, Kotter. Cuando el programa se estrenó el 9 de septiembre de 1975, todo cambió. Travolta se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Estudió a adolescentes de Brooklyn durante meses para perfeccionar su acento. Frecuentaba Coney Island y escuchaba a estudiantes de secundaria de verdad. Los espectadores creían que era del barrio. En tan solo 6 semanas recibía más de 10,000 cartas de fans a la semana.
ABC tuvo que contratar a 2 personas solo para leerlos todos. Su frase característica, métetelo por la nariz, con una manguera de goma, aparecía por todas partes camisetas pegatinas loncheras. Esa sola frase generó más de $2 millones en ventas de productos para Navidad. Pero la fama tenía su lado negativo. Los directores solo lo veían como el adolescente bromista. Los papeles serios estaban fuera de su alcance. Cuando hizo la audición para Fiebre del Sábado por la Noche, el director le dijo, «No quiero a Barbarino en mi película». Travolta tuvo que demostrar que era más que un simple eslogan. Entonces llegó Diana Hyland. En 1976, durante el rodaje de El niño de la burbuja de plástico, Travolta conoció a la actriz que interpretaba a su madre. Ella tenía 40 años, él 22. La conexión entre ellos fue instantánea. En cuestión de semanas, se convirtieron en pareja. La gente no paraba de hablar de la diferencia de edad de 18 años. Hyland había estado casada antes y tenía un hijo pequeño. Travolta aún era nuevo en la fama, pero a ellos no les importaba. Estaban enamorados. Hablaban todo el tiempo tanto dentro como fuera del set. Travolta diría más tarde que nunca se había sentido así por nadie. Lo que él desconocía era que Hyland estaba enferma. Le habían diagnosticado cáncer de mama en 1975 y ya se había sometido a una cirugía. Lo mantuvo en secreto incluso para él al principio. Cuando empezaron ella tenía la esperanza de que el cáncer no reapareciera, pero lo hizo. Travolta dijo que ella no se dio cuenta de que se estaba muriendo hasta 2 semanas antes de su muerte. Aún así, ella siguió trabajando. Terminó 4 episodios de 8 is Enough. Mientras el cáncer se extendía, nunca se quejó. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Travolta estaba filmando Fiebre del Sábado por la Noche cuando la condición de Hyland empeoró. No lo pensó 2 veces. Abandonó el set y voló a Los Ángeles. Habían estado planeando un futuro juntos, una casa, una vida, tal vez incluso el matrimonio. Había elegido un traje blanco para su viaje a Río después de terminar la película. Ese viaje nunca se realizó. El 27 de marzo de 1977, Diana Hyland murió en sus brazos. Tenía 41 años. Travolta lo recordaba con claridad. Sentí cómo se le escapaba el aliento. Sus compañeros de reparto y amigos cercanos también estaban allí. Fue una despedida tranquila y privada. 2 días después, el artista Andy Warhol vio a Travolta en un vuelo a Nueva York. Warhol notó sus ojos rojos, su llanto silencioso y el vaso de papel con licor y jugo. Travolta hundió la cabeza en una almohada y sollozó. En el funeral, vistió el traje blanco que habían elegido juntos. Regresó para terminar Fiebre del Sábado por la Noche. Lo que la gente desconocía era que cada baile, cada momento en pantalla provenía de un dolor profundo. Esa actuación le valió una nominación al Oscar. Fue más que actuación, fue el dolor en movimiento. Travolta comentó después que las últimas palabras de Hyland le dieron la fuerza para seguir adelante. «Me voy ahora, pero tú te quedarás con este trabajo». Y así fue. La película lo convirtió en una superestrella. Pero tras la fama se escondía un joven que aún lloraba el amor que perdió demasiado pronto. En 1978 Grecia arrasó en los cines. Su producción costó tan solo $6 millones, pero recaudó 366 millones en todo el mundo. Se convirtió en la película más taquillera del año y en el musical de acción real más exitoso jamás realizado hasta entonces. John Travolta, interpretando a Danny Zuko, bailaba, cantaba y cautivaba al público con facilidad. Pero tras bambalinas, John no celebraba. Justo un año antes, había perdido a alguien a quien amaba profundamente, la actriz Diana Hyland. Ella falleció de cáncer de mama en 1977. Travolta le había dicho a la revista People que nunca había estado tan enamorado de nadie. Se autodenominaba un hombre de una sola mujer. Así que mientras el mundo lo vitoreaba, John seguía sumido en el duelo en silencio. Su hermana Ellen, que había tenido un pequeño papel como camarera en Grecia, estaba a su lado.
Le ayudó un poco, pero cada canción sobre el amor de verano le recordaba un romance que jamás podría recuperar. Mientras disfrutaba de la fama, le esperaba otra decepción amorosa. A su madre, Helen Travolta, le habían diagnosticado cáncer, pero nadie se lo dijo. La familia lo mantuvo en secreto para que él pudiera disfrutar de la fama sin preocupaciones. Helen siempre había apoyado su carrera. Incluso apareció brevemente en Fiebre del Sábado por la Noche. Estaba orgullosa, sonreía en los estrenos, reía en las fiestas mientras ocultaba su dolor. John no tenía ni idea de que estaba viviendo un sueño mientras su madre se apagaba. Entonces llegó la conmoción. El 3 de diciembre de 1978, Helen falleció. Tenía 66 años. Tan solo 20 después de la muerte de Diana, ahora su madre también se había ido. Al mismo tiempo, Grecia seguía batiendo récords. El mundo veía a una superestrella. John se sentía completamente solo. El dolor era insoportable. Dos mujeres, a las que amaba ambas fallecidas, ambas víctimas del cáncer. Empezó a preguntarse si el amor siempre iba acompañado de la pérdida. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, ocurrió algo que conmocionó aún más a la familia. Tan solo 6 meses después de la muerte de Helen, el padre de John Salvatore, Travolta se volvió a casar. La novia, la enfermera de Helen, la mujer que la había cuidado durante sus últimos días. Aquello dejó a todos atónitos. Para John fue una traición. No lo demostró públicamente. Estuvo respetuoso y tranquilo. Pero por dentro estaba furioso y dolido. Su madre apenas se había ido. Su padre ya había rehecho su vida. La familia que antes se sentía unida ahora se sentía rota. Las heridas se hacían cada vez más profundas. A pesar del dolor, John siguió trabajando. En 1980 protagonizó Urban Cowboy. Parecía prometedor. La música country estaba por todas partes y él interpretaba a Bud Davis, un joven tejano de carácter recio. La película fue un éxito de taquilla. Incluso contribuyó a que la música country se popularizara en Estados Unidos. Pero algo no cuadraba. Los críticos decían que simplemente estaba interpretando otra versión de Tony Manero de Fiebre del Sábado por la Noche. Nada nuevo, nada atrevido. No evolucionaba, solo repetía. Poco a poco la gente empezó a perder el interés. Lo habían visto antes. Luego llegó Staying Alive en 1983. Era la secuela de Fiebre del Sábado por la Noche, pero fue un desastre. La dirigió Sylvester Stallone. La película costó $22 millones y recaudó 127 millones, pero la crítica la detestó. Roger Ebert se burló de las escenas de baile exageradas. Dijo que tenía humo, fuego, hielo, láseres, de todo menos alma. Le faltaba la crudeza y la autenticidad de la original. En cambio, parecía un videoclip largo y ostentoso. Entertainment Weekly la calificó más tarde como la peor secuela de la historia. Y así la imagen de Travolta se desplomó. La gente se preguntaba si sus éxitos anteriores habían sido solo golpes de suerte. Pero en 1989, Un bebé que habla le dio una segunda oportunidad. Mira quién habla fue un éxito inesperado. Costó $7 millones y recaudó casi 300 millones. El público se reía. A los niños les encantaba. Los estudios veían una mina de oro, pero los críticos ponían los ojos en blanco. Este no era el Travolta de Grecia ni de Fiebre. Era una película de niñeras con toques de humor. Bruce Willis, quien le dio voz al bebé, ganó más dinero con la película que Travolta. La película dio lugar a 2 secuelas. Cada una fue peor que la anterior. Y con cada una la reputación de Travolta se fue desvaneciendo. Seguía trabajando, pero los papeles eran ligeros, tontos y olvidables. A puerta cerrada las cosas eran igual de complicadas. Durante esos años, Travolta se volcó por completo en la cienciología. Se había unido a la iglesia antes de alcanzar la fama, pero ahora se convirtió en su escudo. La presión, el dolor, el declive de su estrellato, todo lo empujó a integrarse aún más en la organización.
En una entrevista de 2015, afirmó que le había ayudado a sobrellevar la fama y el dolor. Sin embargo, no todos le creyeron. Algunos ex miembros de la iglesia afirmaron que Travolta estaba atrapado con miedo de irse. Los rumores se extendieron. Los documentales señalaron culpables. Se filtraron historias sobre chantaje y secretos. Todo ello no hizo más que aumentar el caos. En 1993, la mayoría pensaba que la carrera de John Travolta había terminado. Había pasado de protagonizar éxitos como Fiebre del sábado por la noche a hacer películas que se estrenaban directamente en video. En Hollywood nadie creía que aún pudiera interpretar papeles serios. Pero alguien sí lo creía: Quentin Tarantino. Durante el casting de Pulp Fiction, Tarantino sorprendió a todos al elegir a Travolta para el papel de Vincent Vega, un sicario adicto a la heroína. Era una combinación extraña. Travolta era conocido por bailar, no por el drama oscuro. Los ejecutivos del estudio pensaron que Tarantino había perdido la cabeza, pero lo que no sabían era que Tarantino había escrito el papel pensando en él. Vio algo en él que nadie más vio. Y ese riesgo valió la pena de una forma que nadie podría haber predicho. El 21 de mayo de 1994, Pulp Fiction se estrenó en el Festival de Cine Cannes. El público se puso de pie y aplaudió durante 6 minutos. No fueron simples aplausos. La gente lloraba, vitoreaba, estaba conmovida, y John Travolta, el hombre al que todos daban por acabado, estaba en el escenario con lágrimas en los ojos. Los críticos franceses calificaron su actuación de magistral. Compararon su regreso con el de Marlon Brando. Decenas de fotógrafos capturaron el momento. Se convirtió en un símbolo de redención. Travolta ya no era una estrella en decadencia. Había vuelto y estaba mejor que nunca. Más tarde ese mismo año, sucedió algo aún más sorprendente. Travolta fue nominado al Oscar. Habían pasado 17 años desde su primera nominación por Fiebre del sábado por la noche, en 1977. Ahora tenía 40 años. La gente pensaba que su carrera había alcanzado su punto máximo hacía mucho tiempo. Pero esta segunda nominación les demostró que estaban equivocados. No fue un voto por lástima. No fue por nostalgia. Fue un verdadero reconocimiento. Estaba compitiendo con leyendas Tom Hanks, Paul Newman, Morgan Freeman. Esa nominación lo volvió a poner en el centro de atención, no como bailarín, sino como actor serio, y eso significó muchísimo para él. Después de Pulp Fiction, Travolta no volvió a los musicales. Optó por papeles inteligentes y audaces. En Get Shorty, interpretó a un mafioso que intentaba convertirse en productor de cine. Recibió una nominación al Globo de Oro. En Contracara, él y Nicolas Cage intercambiaron identidades. Travolta tuvo que actuar como dos personas a la vez. La película recaudó $245 millones. Luego llegó Colores Primarios, donde interpretó a un personaje basado en Bill Clinton. Fue sutil, impactante y completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Cada papel mostró una faceta distinta de su talento. Para 1999, Travolta no solo era visto como una historia de regreso triunfal, sino como uno de los actores más talentosos de Hollywood. Su cuenta bancaria reflejaba lo mismo. En los años 80, ganaba apenas $150,000 por película. Para 1998 ya ganaba $20 millones por filme. Eso representa un aumento del 13,000% en tan solo 5 años. Solo con Face Off obtuvo otros $12 millones en ganancias adicionales. Las revistas especializadas comenzaron a considerarlo una de las estrellas más rentables de Hollywood. Obtuvo privilegios como jets privados y libertad creativa. Pero el dinero no fue la verdadera victoria. La verdadera victoria fue el respeto, algo que había perdido durante años y que finalmente recuperó. En 1987, durante el rodaje de Los Expertos Travolta, conoció a Kelly Preston. Ella estaba casada en ese momento, pero era infeliz. Travolta lo describió como amor a primera vista. Dijo que la forma en que él la miraba era inolvidable. Sin embargo, tras su divorcio, no se apresuró a volver con Travolta. Salió con George Clooney.
Estuvo comprometida con Charlie Sheen, quien le regaló un anillo de diamantes de 25 quilates. Aún así, algo la seguía atrayendo hacia Travolta. Después de 3 años separados se reencontraron. No fue un romance fugaz, fue un amor que se desarrolló lentamente. Travolta le propuso matrimonio en la víspera de Año Nuevo de 1991 en un lujoso restaurante del Hotel Palace en Gstaad, Suiza. A medianoche se arrodilló y le ofreció un anillo de diamantes amarillos y blancos de 6 quilates. Preston gritó de alegría. Años antes, siendo adolescente, había tomado clases de baile después de ver Fiebre del Sábado por la noche. La que dijo es su profesora: me voy a casar con el hombre de la película. Ese sueño se había hecho realidad. Poco después de la pedida de mano, quedó embarazada y su vida juntos comenzó oficialmente. Su fe compartida en la cienciología fue una parte fundamental de su vínculo. Travolta se había unido tras perder a su novia a causa del cáncer. Preston ya formaba parte de la cienciología antes de que se conocieran. Incluso celebraron su primera boda en París con un ministro de la cienciología. Cuando su hijo Jet falleció en 2009, fue su iglesia la que les ayudó a sobrellevar el duelo. Preston dijo en una ocasión: literalmente me acompañaron y me ayudaron a salir adelante. Sus creencias incluso influyeron en su forma de criar a sus hijos. Por ejemplo, Preston dio a luz en silencio siguiendo las enseñanzas de la cienciología de recibir a los niños en paz. Su vida familiar fue una mezcla de profunda alegría y profundo dolor. Su primer hijo, Jet, nació en 1992. Padecía la enfermedad de Kawasaki y autismo. A los 16 años, falleció a causa de una convulsión durante unas vacaciones familiares en las Bahamas. Su hija Ella Blue nació en el año 2000. Siguió sus pasos dedicándose a la actuación y al canto. Incluso lanzó una canción en honor a su madre titulada Little Bird. En 2010, nació Benjamin. Preston tenía 48 años. Nació casi 2 años después de la muerte de Jet. Lo llamaban su bebé Milagro. Travolta dijo que él les había devuelto el sentido a sus vidas. Sus hijos lo eran para ellos. Cocinaban juntos, cenaban en familia y se apoyaban mutuamente. Incluso en Hollywood se suponía que sería un comienzo perfecto para el nuevo año. La familia Travolta, John Kelly, Preston, su hijo Jet, de 16 años, y su hija Ella de 8 viajó a las Bahamas para celebrar en su lujosa residencia del exclusivo Old Bahama Bay Resort. La arena blanca, el mar cálido y la privacidad de la isla la convirtieron en un paraíso para ellos. Los lugareños los adoraban y los trataban como a un miembro más de la familia. Pero el 2 de enero de 2009 todo cambió para peor. Esa mañana encontraron a Jet inconsciente en el baño. Una niñera lo descubrió y el pánico se apoderó de todos de inmediato. Jet había sufrido una convulsión masiva. Su padre intentó reanimarlo. Los paramédicos lo llevaron rápidamente al hospital. Pero no sirvió de nada. Jet había fallecido con tan solo 16 años. No era la primera convulsión. Jet las sufría desde hacía años cada 5 o 10 días y duraban casi un minuto. Pero esta fue diferente. Fue grave definitiva. La policía inicialmente dijo que se había golpeado la cabeza contra la bañera, pero el certificado de defunción dictaminó que la causa fue simplemente una convulsión. No se encontró ningún traumatismo cráneoencefálico. La afección es rara pero real. Se llama SUDEP, muerte súbita inesperada en la epilepsia. Afecta aproximadamente a 1 de cada 1000 personas con epilepsia. No da avisos, simplemente ataca. Y para la familia Travolta fue devastadora. Pero lo que impactó a muchos no fue solo la muerte, sino lo que sucedió después. Durante años, John y Kelly habían insistido en que Jet tenía el síndrome de Kawasaki, una enfermedad rara. Pero muchos sospechaban que se trataba de autismo. La razón, la cienciología. La religión que profesaban no creía en el autismo.
Consideraba estas afecciones como trastornos mentales causados por influencias negativas. En su sistema de creencias, el autismo no era algo que tratar, sino algo que rechazar. No fue hasta meses después, durante un juicio, que John finalmente admitió la verdad. Bajo juramento, declaró que Jet era autista y sufría un trastorno convulsivo. Esta confesión contradecía directamente las enseñanzas de su iglesia. Exmiembros de la cienciología comenzaron a manifestarse. Afirmaron que la iglesia desaconsejaba el tratamiento médico. Uno incluso llegó a decir que la enfermedad solo aparece cuando uno está conectado con alguien que se opone a la cienciología. Otros sugirieron que tal vez si Jet hubiera recibido el tratamiento adecuado, las cosas podrían haber terminado de otra manera. Pero la pesadilla de la familia no terminó ahí. Apenas unas semanas después de la muerte de Jet, John Travolta fue víctima de una extorsión de $25 millones. El plan fue liderado por un senador bahameño y un paramédico, alguien que de hecho había atendido a Jet. Amenazaron con publicar un documento firmado que demostraba que John inicialmente quería que Jet volara a Florida antes de cambiar de opinión. El objetivo: hacer que pareciera que John era responsable de la muerte de su hijo. Querían dinero para silenciar los $25 millones. Una cámara oculta los grabó negociando. Caso cerrado, enterrado más profundo que el Titanic, dijo uno de ellos. Uno incluso destruyó la única copia del documento quemándola y tirándola por el inodoro. Fue repugnante y cruel. El primer juicio terminó en nulidad después de que un político se adelantara y anunciara la absolución antes del veredicto. Fue un golpe muy duro. A pesar de los escándalos y el dolor, John siguió adelante. En 2016 regresó a la televisión. Interpretó al abogado Robert Shapiro en El Pueblo contra O.J. Simpson. El papel le valió nominaciones a premios y recordó por qué alguna vez fue una figura legendaria de Hollywood. A los 62 años, demostró que aún podía dominar la pantalla. Pero la década siguiente no fue benévola. En 2012, 3 masajistas presentaron demandas separadas acusando a Travolta de agresión sexual. Las acusaciones incluían incidentes en hoteles de lujo de Beverly Hills y Atlanta. Las afirmaciones eran explícitas e impactantes. Una de las acusadoras cambió las fechas después de que el equipo de Travolta presentara pruebas de que él no se encontraba en la ciudad. Finalmente se retiraron todas las demandas, pero el daño ya estaba hecho. Su nombre siguió apareciendo en la prensa sensacionalista. Luego vino otra batalla legal. Su ex-piloto, Douglas Gauterba, afirmó que habían mantenido una relación sentimental duradera. Quería rescindir un acuerdo de confidencialidad. Los abogados de Travolta lo rechazaron calificándolo de absurdo, pero las historias solo avivaron los rumores. Más personas se pronunciaron. La ex asistente de Travolta declaró que siempre supo que era gay. Un ex ejecutivo de la cienciología afirmó haber visto a Travolta besar a un hombre. Incluso la actriz Margaret Cho bromeó públicamente diciendo que Travolta era muy gay. Travolta lo consideró el talón de Aquiles de la fama. Negó todo, admitió que los rumores nunca desaparecerían por completo. Mientras el mundo especulaba la tragedia, seguía acechando tras las puertas cerradas. Alrededor de 2018, a Kelly Preston le diagnosticaron cáncer de mama. Prefirió mantenerlo en privado. Solo unas pocas personas lo sabían. Siguió trabajando, asistiendo a eventos públicos e incluso desfilando por la alfombra roja. Su última aparición pública fue en el estreno de Gotti, en 2018. 2 años después, el 12 de julio de 2020, falleció a las 11:46 de la mañana en su casa de Florida. Tenía 57 años. Su muerte se produjo apenas 3 semanas después de que publicara una conmovedora foto del Día del Padre junto a John y sus hijos. Resulta ser su último mensaje público. Fue cremada en Brooksville, Florida. El mundo ni siquiera sabía que tenía cáncer hasta que John se lo contó. Lo anunció en Instagram. Su publicación fue cruda y honesta, con el corazón muy apesadumbrado. Escribió: "Les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de 2 años contra el cáncer de mama. Dijo que necesitaba tiempo para estar con sus hijos, Ella y Benjamin".
Era la primera vez que la mayoría de la gente se enteraba de su enfermedad. Fans y celebridades inundaron la publicación con mensajes de condolencia. El dolor era abrumador, pero el amor era real. John había apoyado a Kelly en todo momento. Permaneció a su lado durante los tratamientos en el Centro Oncológico MD Anderson. Rechazó papeles en películas y apariciones públicas. Se centró en ella, en la familia, en mantener la vida lo más normal posible para sus hijos. No era la primera vez que pasaba por esto. En 1977 su novia Diana Hyland también murió de cáncer de mama. Perder a Kelly le trajo de vuelta ese dolor. Pero esta vez tenía hijos que lo necesitaban. Se convirtió en su pilar. Los últimos años de John Travolta han dado giros inesperados.